¿Cómo hacer tu propia mini wiki de Harry Potter en Python? Vamos a ver esto y mucho más en este video, así que vamos. Bienvenidos a otro video de cómo programar en Python desde cero. En este video vamos a hacer un ejercicio utilizando diccionarios, listas, strings y mucho más de lo que hemos visto en Python, así que quédense, tomen una galleta, muchísimas galletas, porque estamos a punto de hacer un ejercicio muy divertido. Vamos a aprender mucho, no se desesperen. Primero la explicación rápida y después el código, así que vamos. Muy bien, entonces de esto se va a tratar nuestro ejercicio de nuestra mini Wikipedia de Harry Potter. Normalmente las wikis de algún tema o libro o serie son enormes porque tienen información sobre los lugares de la serie, sobre los hechizos, sobre la historia y sobre los personajes. Entonces, en este ejercicio, nosotros nos vamos a enfocar únicamente en los personajes y vamos a hacer el perfil de 3 personajes distintos. El primero es Hermione, después vamos a hacer el de Cedric y finalmente el de Hagrid. Para hacer esto necesitamos saber cómo manipular los strings, cómo construir y manipular las listas, utilizar las condiciones y saber manipular y crear diccionarios. Si no han visto alguno de estos videos, les voy a dejar el link de la playlist en la parte derecha de arriba. Igual en la descripción va a estar el link de cada uno de los videos que hemos visto. Igual todos los datos de los personajes se los voy a dejar en la descripción porque algunos son difíciles de recordar cómo se escriben, así que para facilitarlo ahí se los dejo. Tengan mucha paciencia en este ejercicio porque va a ser lo más elaborado que hemos visto, pero como dijo Ginny Weasley, todo es posible si tienes el coraje suficiente. Así que no se desesperen y vamos a ver el código. ¡Perfecto! Muy bien, entonces aquí están los datos por cada personaje. Como ven, son 4 datos por personaje. El primero es su nombre, el segundo es si son magos o no. Mago es si se graduaron de Hogwarts, aunque para Cedric no aplica y lo vamos a dejar como mago. El tercero es qué tipo de ser vivo representan en la serie, por ejemplo humano o gigante. Y el cuarto es el líder de la casa a la que pertenecen. En el caso de Hagrid, como estuvo en Gryffindor, vamos a poner que es la profesora McGonagall. Entonces el primer ejercicio dice que creemos un diccionario por cada perfil de personaje. Recuerden todo lo que vimos sobre los diccionarios, pausen el video, inténtenlo y ahorita lo resolvemos juntos. Por si no están seguros de cómo hacerlo, aquí dejo el ejemplo de Hermione. Entonces pongo que la variable es igual a su nombre porque es lo más lógico porque estamos haciendo el perfil del personaje, y ponemos que su nombre es Hermione. El mago, si es mago o no, lo voy a poner como un valor booleano porque es o verdadero o falso únicamente. La especie, que es humano, y su líder de casa, que es McGonagall. Si no supieron hacerlo, pausenlo, inténtenlo de nuevo y ahorita vemos cómo se hacen los otros 2 perfiles. Perfecto, entonces aquí está el de Hagrid, igual su nombre Hagrid, mago es falso porque no se graduó de Hogwarts, especie es humano, mitad gigante, y su líder de casa es McGonagall. Igual el de Cedric, su nombre, que es mago, su especie humano, y el líder de su casa, que es la profesora Sprout. Los siguientes 2 ejercicios. Dice, crea una lista con cada una de las casas de Hogwarts. Y el segundo es, crea una lista con cada uno de los líderes de las casas de Hogwarts. Asegúrate de que estén en el mismo orden que las casas. ¿A qué me refiero con esto? Si ya tienen su lista de las casas creadas, entonces en su lista de los líderes, el primer líder tiene que pertenecer a la primer casa que escribieron en su lista y así sucesivamente. Páusenlo, inténtenlo y ahorita lo resolvemos. Muy bien, entonces aquí está la lista de las casas, llamada casas, lo igualé a nuestra lista y como son únicamente 4, aquí tenemos a cada una de ellas. Igualmente está la de los líderes y como ven, el primero pertenece a la primera casa y el último a el último de la lista de casas. Muy bien, ahora el cuarto. Y dice, accediendo a tus datos de las listas, agrégale a un personaje su respectiva casa. Guarda en una variable el líder de casa del personaje y utiliza las condiciones, los datos de las listas y los métodos de los diccionarios para hacerlo. Una forma de resolver este ejercicio, primero, como dice aquí, guarden en una variable el líder de casa del personaje, pero recuerden que tienen que utilizar los métodos de los diccionarios. No pueden escribir, por ejemplo, líder de casa, no pueden escribir así como líder de casa Pepe, o sea, tienen que escribirlo directamente utilizando las listas. En este caso puede ser como líderes 0
Por ejemplo, eso es lo que tienen que hacer. No pueden escribir directamente ningún nombre ni ningún dato. Entonces páusenlo, inténtenlo y ahorita lo resolvemos. Muy bien, entonces primero guardé en una variable llamado leader Hermione, porque yo escogí a Hermione, y lo igualé a su diccionario aplicándole el método get, que recuerden que nos regresa el valor de la llave líder de casa. Y si regresamos a nuestro diccionario Hermione, vemos que el valor de esa llave nos da McGonagall. Entonces, lo que tendremos guardado en esta variable sería McGonagall. Entonces, ya que nosotros sabemos cuál es el líder de nuestro personaje, podemos agregarle su respectiva casa utilizando condiciones. Y como nosotros sabemos que el orden de las casas están en el mismo orden que sus líderes, sabemos que si nuestro líder era el primero, sabemos que la casa a la que pertenece de la lista de casas debe de ser casas 0. Este es un tip muy importante. Cuando ustedes tengan listas que de alguna forma su información esté relacionada, aprovechen los índices y ordénenlos de la misma forma. Así yo ya sé que el líder que está en la posición 0 de mi lista líderes, su casa está igualmente en la posición 0 de la lista de casas. Ahora sí, utilizamos las condiciones. Entonces, la primera condición sería si el líder de Hermione es igual al líder 0, que igual no nos importa ahorita cuál es el líder 0, no tenemos que saber. Entonces, nosotros le agregamos al diccionario de Hermione la casa 0, lo cual podemos escribir así. Utilizamos el método update en nuestro diccionario Hermione, lo cual agrega la llave y el valor respectivo que escribimos entre los paréntesis. En este caso sería la llave casa y su valor respectivo casas 0, porque sabemos que la casa 0 le pertenece al líder 0. De la misma forma escribimos el resto de las condiciones. El if, si líder de Hermione es igual al líder 1, entonces nosotros le vamos a agregar la llave casa con su valor casas 1. Así lo mismo con el líder 2, y como solo hay 4 líderes, sabemos que podemos utilizar un else y agregarle la casa 3. Esto lo voy a borrar porque solo era para explicación. Ahora vamos a imprimir el diccionario de Hermione para ver cómo se ve. Lo guardamos, lo corremos y tenemos su nombre, si es mago o no, la especie, su líder y, como ven, la respectiva casa, que es Gryffindor. Siguiente ejercicio. Dice, utilizando al mismo personaje, guarda en variables diferentes cada uno de los datos de su diccionario, excepto el líder de casa. Utiliza los métodos de los diccionarios para hacerlo. Entonces páusenlo, inténtenlo y ahorita lo resolvemos. Aquí está el ejemplo con el nombre de Hermione. Como ven, yo llamé a la variable Hermione nombre. Y esto es algo muy importante que siempre se tiene que hacer. Siempre que escriban el nombre de una variable, tiene que ser descriptiva. En otras palabras, tiene que decir específicamente qué es lo que estás guardando en esa variable. Y bueno, utilicé el método get del diccionario de Hermione para obtener el valor del nombre. Y así pueden hacerlo sucesivamente con los siguientes datos. Como ven, está si Hermione es mago o no, su especie y su casa, utilizando en cada uno de los casos el método get con su llave respectiva. Último ejercicio. Utiliza la siguiente string para imprimir los datos del personaje que escogiste. Utiliza los métodos de los strings y las variables anteriores para modificar la string original. O sea, tienen que modificar esta frase para que imprima lo que le debería de tocar al personaje que escogieron. Por ejemplo, en mi caso que escogí Hermione, debería de imprimir Hermione es mago, su especie es humano y pertenece a la casa Gryffindor. Así ustedes con el personaje que escogieron debería de imprimir la frase que le pertenece. Igual ustedes no pueden cambiar este string así nada más cambiándola y escribiendo por ejemplo humano. Tienen que utilizar los métodos de los strings y las variables del ejercicio anterior para lograrlo. Entonces páusenlo, inténtenlo y ahorita lo resolvemos.
Perfecto, entonces son 4 las cosas que nosotros tenemos que cambiar, que son nombre, mago, especie y casa. Y para el primer caso, lo que tenemos que hacer es utilizar el método replace de los strings para cambiar la string nombre por lo que esté guardado en nuestra variable de Hermione nombre, que en nuestro caso debería de ser Hermione. El siguiente caso del mago es un poco más complicado porque tenemos 2 opciones, si es mago o no, por lo que utilizamos condiciones para hacerlo. Por ejemplo, si nuestra variable de Hermione mago es igual a verdadero, entonces lo que vamos a hacer es cambiar lo que había en nuestra frase de es mago por es una maga. En otro caso, si Hermione mago era falso, lo que vamos a hacer es cambiar la frase donde había es mago por no es maga. Aquí recordemos que tenemos que igualar nuestra variable a sí misma porque tenemos que guardar lo que nos regresa el método replace en una variable. Si no lo recuerdan, les dejo aquí el link del video de strings para que puedan recordarlo y entenderlo mucho mejor. Finalmente, para especie, lo único que tenemos que hacer es reemplazar la palabra especie que teníamos en nuestra frase original por lo que está guardado en nuestra variable de Hermione especie. Y por último, para la casa, igualmente lo único que hacemos es reemplazar en nuestra frase original la palabra casa por lo que hay en nuestra variable de Hermione casa. Vamos a imprimir la frase para ver cómo es que nos quedaría. Lo guardamos, lo corremos y aquí vemos cómo aparece. Hermione es una maga. Su especie es humano y pertenece a la casa Gryffindor. Muy bien, y ahora si ustedes quieren practicar un poco más, que se los recomiendo, repitan los pasos 4, 5 y 6 con otro personaje. Súper, espero que se hayan divertido mucho. Es muy padre resolver esta clase de ejercicios porque descubren que la forma de resolver problemas en programación es siendo creativo. No hay una sola forma de resolverlo, puede que a ustedes se les haya ocurrido otra y eso es muy válido, así que practíquenlo para que descubran distintas formas de resolverlo y los veo en el siguiente video. ¡Chao! Vete, ya, gordito, ya deja de caminar.